Bien, pues estimados amigos y amigas, tanto del Instituto de la Mexicanidad como de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, les damos una muy cordial bienvenida y les agradecemos su presencia el día de hoy aquí con nosotros en estas terceras jornadas Hacer México y particularmente en esta condición nueva después del paréntesis pandémico de ya más de 100 días. Reanudamos hace 15 de manera virtual nuestro seminario Hacer México, y a través de él el análisis y la disertación de ideas fuerza para avanzar en la construcción de una visión de país más sólida y más basada en la reflexión, las buenas ideas y el compromiso actitudinal y actancial de todos quienes participan de estos ejercicios. Corresponde hoy el tema, la reflexión a la idea de violencia contra las mujeres, el feminismo y las nuevas masculinidades en el post-COVID-19. En ninguna de estos valores, de estas ideas, necesita grandes explicaciones. Sabemos que de alguna manera la condición de confinamiento ha exacerbado a veces las conductas sociales, las estadísticas se han disparado y estoy convencido que las personas que el día de hoy nos acompañan, amén de tener un conocimiento formal de las materias de esta cuarta jornada, que han empeñado sus vidas en la atención a los problemas que aquí se van a tratar, y que sus participaciones sin lugar a duda no solo harán sentido, sino que habrán de proporcionarnos reflexiones agudas, reflexiones pertinentes y sobre todo reflexiones útiles. Muchas gracias, María Antonieta Alcalde. Tu condición de experta calificada por Naciones Unidas en temas de salud y derechos sexuales y reproductivos, fundamentalmente un trabajo orientado hacia jóvenes, y tu conducción de la mesa estoy convencido que a todos nos satisfará profundamente. Enrique Torremolina, una persona que junto con Oriana López son un referente, unos profesionales en la materia de la promoción de los derechos de todas las personas y particularmente los grupos en riesgo de marginación por causa de su orientación sexual. Gracias por participar. Mari Carmen Ramírez, doctora en Derechos Humanos, estoy convencido que el trabajo y la presentación tuya sabrá perfectamente enmarcar los temas delicados de esta discusión del día de hoy. En fin, gracias, por supuesto, también a Avaya. Estamos sobre una plataforma Avaya Equinox. La plataforma ha sido robusta y generosa y ha permitido animar con muy buena calidad estas reuniones. Esperemos que siga siendo el caso. Gracias a su presidente, a Gali Karim, y a todo su equipo de colaboradores. También a mis amigos y compañeros en el Instituto de la Mexicanidad. Gracias por su disciplina, por su creatividad, por su trabajo para materializar este ejercicio que a todos nosotros conviene, a todas las personas que participamos de él. Y desde luego, querido Alejandro, muchas gracias a ti, a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Sin ustedes realmente este trabajo no habría cobrado la relevancia que tiene. Esto se debe a tu disposición enorme, a tu amistad, y desde luego quiero agradecértela entrañablemente. Gracias, Alejandro, y estás con el micrófono a tu disposición. Muchísimas gracias, Gastón. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco enormemente que nos acompañen aquí. Bienvenidos a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, siendo este un espacio virtual. Estas jornadas que hemos armado gracias al liderazgo de Gastón y del Instituto de la Mexicanidad, pues nos da muchísimo gusto poder decir que en esta versión nacieron en nuestra sede de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública aquí en Ciudad de México, en Mixcoac, pero que gracias a esta plataforma y al apoyo de Avaya
tenemos el espacio para poderlos compartir el día de hoy con ustedes, con un tema de una enorme importancia y de una extraordinaria trascendencia, particularmente para quienes, como desde el Instituto de la Mexicanidad, desde la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC, reconocemos la necesidad de identificar los grandes retos que tenemos todavía para que todas las personas puedan gozar plenamente de todos los derechos y en particular en materia de violencia en contra de las mujeres y de acceso a los derechos y el desarrollo de nuevas masculinidades y el avance del feminismo. Creo que tenemos todavía saldos muy importantes en muchos ámbitos de nuestra sociedad que tenemos que seguir discutiendo, referenciando y actuando sobre de estos retos. En particular, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC lanzamos recientemente una iniciativa de género que tiene como propósito, entre otras cosas, el hacer una revisión para asegurarnos que todo nuestro equipo docente y de investigación, que todos nuestros programas, que todas nuestras actividades académicas y de vinculación tengan plena conciencia de esta perspectiva y de la necesidad de alcanzar parámetros de equidad y sobre todo de un cambio cultural y de un cambio de actitudes que haga mucho más propicio el pleno acceso a los derechos por parte de todas las personas en todos los ámbitos. Y pues me da un gusto extraordinario que sea María Antonieta Alcalde quien va a moderar este panel con estos perfiles de altísima relevancia, porque María Antonieta es una líder reconocida en la materia. Ella es egresada de la UNAM y también de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y ha tenido a lo largo de toda su carrera múltiples iniciativas, por un lado en el ámbito juvenil, pero también en el ámbito de derechos sexuales y reproductivos. Fundó una organización mexicana, Elige, una red de jóvenes a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Estuvo también muchos años trabajando para la International Planned Parenthood Federation en la región del hemisferio occidental. También como directora de incidencia en la sede de Nueva York y más recientemente, además de haber estado en la oficina de enlace de la Organización de las Naciones Unidas, fortaleciendo los esfuerzos de la Federación Mundial para avanzar en la agenda de derechos sexuales y reproductivos y equidad de género. Ahora María Antonieta dirige IPAS para Centroamérica y México, que es precisamente una organización también dedicada a estas tareas. Tu liderazgo, María Antonieta, es sin duda reconocido, sin duda muy valioso y además para nosotros es un honor tenerte a ti y a los demás ponentes en este panel pudiendo discutir este espacio. Y cierro solamente agradeciéndoles a quienes nos acompañan en esta ocasión, a ustedes, a nuestros ponentes, a ti, Gastón, también por la iniciativa y pues a punto de callarme ya para que podamos ir a la parte sustantiva. Vamos, antes de darte la palabra, María Antonieta, a observar un breve video para ya poder iniciar con estas actividades. Muchísimas gracias. En 2020, no solo el coronavirus saltó al escenario global, sino también el feminismo movilizado. Las manifestaciones del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer unió nuestras voces a la de miles en repudio y con un firme basta a la violencia. El COVID puso en pausa obligada a lo que parecía ser una conquista de las plazas públicas. Pronto el hogar como refugio ante la pandemia no solo lo fue para las mujeres, niñas y niños, sino también se reveló como un espacio donde la violencia se hospeda. El reto más significativo es desconstruir la idea romantizada de la casa, la familia y el matrimonio. El COVID-19 es crisis, pero también una oportunidad para reaprender los géneros, construir nuevas masculinidades y otra forma de inclusión. Protegernos en plural, entre todes, es clave. Reflexionemos en esta jornada sobre violencia contra las mujeres, feminismo y nuevas masculinidades. Conoce, exige y participa.
Pues muchas gracias por el espacio. Creo que las palabras de Alejandro, de Gastón, hacen un buen marco, digamos, al inicio de esta jornada. Yo quiero agradecer pues, la posibilidad de tener este espacio y sobre todo de estar acompañada de gente a la que admiro y a la que quiero. Para hablar precisamente de estos temas que son muy importantes. Sin duda, pues mucho se puede decir sobre el COVID. O sea, esta pandemia ha venido a poner nuestra vida de cabeza, pero también ha sido una oportunidad para reflexionar precisamente sobre áreas de nuestra vida cotidiana que muchas veces, precisamente por ser tan cotidianas, por estar ahí presente, no nos damos el tiempo para verlas más de cerca, problemáticas que han sido enfatizadas, como el tema de violencia hacia las mujeres. Y entonces este será un espacio precisamente para poder dialogar. Y como pensamos el espacio, y esto me parece importante decirlo, es precisamente que queremos que sea dentro de lo posible, dentro de lo que la tecnología nos permita un diálogo. Entonces les platico antes de entrar en materia un poco cómo estamos pensando el espacio. Tenemos 3 ponentes, 3 expertos, expertas en estos temas. Entonces, bueno, tendremos 3 intervenciones cortas. Decidimos que no queríamos que fuera precisamente como ideas que nos permitieran empezar a entrar en materia. Entonces, tendremos estas 3 intervenciones cortas de Mari Carmen, que ya les platicaré un poco más de ella, de Enrique y de Oriana. Y después abriremos a una sesión de preguntas y respuestas que esperamos que sean comentarios y poder armar un diálogo entre Enrique, Mari Carmen y Oriana, pero también donde estemos el resto de las hasta ahorita 76 personas que estamos sumadas a este espacio, para poder cerrar con algunas ideas o algunas cosas prácticas que nos llevemos. Entonces, preparen por favor sus preguntas, pueden hacer preguntas ya sea en la plataforma, en la pantalla, en el extremo superior izquierdo hay como un muñequito o una cabeza con 2 pulmones, como ustedes lo vean, y ahí le pican y pueden levantar la mano quien quiera hacer intervenciones a viva voz. O también pueden utilizar el chat y estaremos monitoreando el chat para que se arme la conversación, ¿no? Entonces, bueno, entremos en materia. Como yo decía, el COVID, la pandemia del COVID nos ha forzado a hacer una pausa para el movimiento feminista, para el movimiento de mujeres, que tiene una trayectoria muy larga, pero que en los últimos años, y precisamente justo unos días antes de que el COVID se inundara todas las primeras planas de los periódicos, había tenido manifestaciones muy, muy fuertes de solidaridad y precisamente de la fortaleza del movimiento. Y la pandemia y del COVID como tal, pero también especialmente las políticas de reclusión y de aislamiento social nos hacen que regresemos a nuestras casas, que para el tema del feminismo esta idea de regresar a la casa tiene un peso específico sumamente fuerte y nos enfrenta a problemáticas como las mujeres que dentro del hogar no encuentran un espacio seguro, las mujeres, las niñas que no encuentran un lugar seguro, y que estas políticas de aislamiento vienen a exacerbar la violencia de género y también el silencio que hay detrás de muchas de las realidades que viven las mujeres. Nos viene a confrontar a cuestionarnos los roles de género. Hoy muchas de las mujeres trabajan fuera de la casa y dentro de la casa, y el confinamiento, yo espero, y hablaremos un poquito de esto, yo espero que también haya un espacio de cuestionamiento de los roles de género, de a quién le toca revisar que los niños estén llevando la escuela, a quién le toca lavar los platos, barrer, etcétera. Esta parte de los roles de género que me parece que es sumamente importante, y también cómo como movimiento, pensando desde el movimiento feminista,
nos estructuramos alrededor de esta pandemia, cómo esta pandemia también hace y muestra, yo creo, un movimiento que es sumamente resiliente, un movimiento que no espera que el Estado resuelva y se empieza a organizar alrededor de la pandemia con manifestaciones de hagamos hotlines, tengamos manifestaciones de solidaridad, etcétera. Entonces, el día de hoy hablaremos de esto, de cómo la pandemia y las políticas de aislamiento han afectado la agenda de las mujeres, especialmente el tema de violencia hacia las mujeres, cómo ha afectado la agenda de la población LGBTI más y cómo desde el feminismo podemos reconstruirnos ahora en el COVID y después del COVID. Entonces, vayan preparando sus intervenciones, preguntas y le doy primeramente, me da muchísimo gusto, tendremos con nosotros la intervención de Mari Carmen Ramírez Gorostiza. Mari Carmen es licenciada en Derecho y maestra en Responsabilidad Social por la Universidad de Anáhuac y también doctorante en Derechos Humanos por la UNED de Madrid. Mari Carmen tiene una gran experiencia en tema de violencia hacia las mujeres. Trabajó como directora de programas de la Fundación Origen, organización líder en apoyar a las mujeres en situación de violencia, que además fue directora de proyectos en la organización Dibujando un Mañana, una de las principales fundaciones para el fortalecimiento de la infancia. Colaboró también en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación. Y entonces, el primer tema y con el que abrimos es un poco esto que yo planteaba, Mari Carmen. O sea, México es un país con altos índices de violencia de género. Creo que esto se ha hecho manifiesto en diferentes espacios. El tema de violencia hacia las mujeres es un tema que ha sido presente. Y tristemente, esta violencia hacia las mujeres no es solo una violencia que se ejerza en las calles o en el trabajo o en la escuela, es una violencia que se ejerce también en el hogar. Una encuesta y un estudio que hizo IPAS muestra, que es la organización que yo dirijo, muestra que el 80% de los abusos sexuales a niños, a niñas y adolescentes es perpetrado precisamente por familiares y por personas conocidas dentro de los espacios seguros. Entonces, en este sentido, el tema de violencia hacia las mujeres ha sido, uno pensaría que debería ser un tema donde todo el mundo estemos de acuerdo, pero ha sido un tema controversial, ¿no? Con declaraciones de menosprecio hacia el tema, por una parte, y expresiones y movimientos muy importantes como este de hashtag nosotras tenemos otros datos, de mostrar la realidad de las violencias a las mujeres. Entonces, en este contexto, a mí me gustaría preguntarte, Mari Carmen, y que abordara sobre cómo pasar de un sistema de atención a un sistema de prevención. ¿Por qué la emergencia sobre violencia de género es menospreciada si tiene tantas víctimas, como decíamos? ¿Y cómo construimos una sociedad que sea verdaderamente un espacio seguro para las mujeres? Entonces, Mari Carmen. Sí, perdón, pues decía yo que buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues sí, María Antonieta, yo creo que el principal problema es que primero tenemos que reconocer que hay un problema. Ese es, yo creo que el de los mayores problemas que tenemos, y nos falta reconocer que hay un problema para poder combatirlo, para poder primero atenderlo, hay que reconocer que hay, ¿no? Si desafortunadamente cuando prendemos la tele escuchamos que nuestras autoridades hacen a un lado el problema, lo minimizan, ¿no? O hacen como que no está, estamos partiendo de un problema muy grave, porque ni siquiera estamos minimizando el problema. Entonces no podemos nosotros atender algo que no vemos que está y mucho menos podemos prevenirlo. Entonces yo creo que el primer paso es reconocer. El secretario general de las Naciones Unidas ya dijo que México está viviendo una situación de pandemia en cuanto al tema de violencia contra las mujeres. O sea, ahorita justo en época de COVID, que es una pandemia que todos la estamos sufriendo, tenemos que darnos cuenta entonces de la gravedad que tiene el problema de la violencia contra las mujeres. Entonces, si no lo hacemos y no nos damos cuenta que está, poder hacer algo al respecto va a ser sumamente difícil. Bueno, eso de entrada. Después tenemos que reconocer que se hace menos y se menosprecia porque también, desafortunadamente, culturalmente hablando, vivimos en un país machista, en un país donde las mujeres somos considerados un objeto y somos considerados, ya sí somos considerados personas, somos personas inferiores al hombre. Entonces, este es un problema que es cultural,
es estructural y pero puede cambiarse, ¿no? Esto es totalmente perfectible, esto es afortunadamente, no es como, muchas veces no lo queremos ver, pero las cuestiones de género, al ser estereotipos, son cuestiones creadas culturalmente, entonces podemos cambiarlas, ¿no? Todas las cuestiones que tenemos, porque no nos damos cuenta, pero día a día nosotros cometemos actos de micromachismos y lo tenemos que, no es que la gente que haga estas cosas es una persona malvada o los hombres son malos o vamos a acabar con los hombres porque son el enemigo, ¿no? Pero sí es una cuestión que tenemos muy arraigada y creo que está en cada uno de nosotros ir rompiendo con los estereotipos. Eso yo creo que es algo que podría ayudarnos mucho a poder llegar a la igualdad. En la pregunta que tú hacías de cómo podemos solucionar, la tercera pregunta que me hiciste, que era cómo poder solucionar este problema, bueno, yo creo que sería trabajar desde la igualdad, ¿no? Debería de estar en todas las escuelas el tema de género, el tema de igualdad, sería lo que debería estar en las casas y en las escuelas desde chiquitos, debería ser algo fundamental esto para poder atacar el problema de machismo. Pero un problema que no podemos dejar atrás y que yo creo que es con lo que se debe de empezar, es que nuestras autoridades deben de empezar a darle el valor que tiene este tema. Si nuestras autoridades de hasta arriba no reconocen el tema, y no se va a permear nunca, ¿no? Tienen que ser el ejemplo. Y esto quiere decir no solamente hablar del tema de género y de violencia contra las mujeres como el problema real que es, sino el de otorgar a las organizaciones de la sociedad civil los recursos necesarios para poder hacerlo y darle la seriedad que tiene, ¿no? Muchas gracias, Mari Carmen. Y pones muchos temas sobre la mesa que me parece que iremos retomando, ¿no? El tema de cómo el machismo, o sea, esta idea del machismo mata, el machismo, y el machismo está en todos y todas. O sea, y creo que esta parte de reconocer que fuimos... o sea, crecimos y fuimos educados en sociedades machistas y hay una necesidad de deconstruir el machismo, que muchas veces, ay, pero es que las mujeres son las más machistas porque mi mamá siempre me decía a mí que yo lavara los trastes y mi papá no, pues sí, porque tu mamá también fue educada en este contexto. Si no es una cosa de hombres contra mujeres y mujeres contra hombres, sino de entender que si queremos tener sociedades más justas, si queremos tener sociedades donde verdaderamente todas las personas tengan las posibilidades de crecer, de ser las mejores personas que puedan ser, el machismo sin duda es una barrera. Entonces me parece que es muy importante. Y otro tema que me parece que es central es el tema de la educación. O sea, sin duda el tema de cómo incluir contenidos con perspectiva de género dentro de las escuelas, dentro de los programas educativos. Y bueno, recientemente hemos visto una ola de iniciativas de ley llamadas el PIN parental, que lo que pretenden es restringir precisamente la posibilidad de que niños y niñas tengan acceso a esta educación. Y entonces creo que se vuelve muy importante decir la importancia de deconstruir esto, y esto es ser desde la casa, pero también el Estado tiene un rol. Entonces, bueno, ya Mari Carmen nos empieza a poner como unos temas importantes sobre violencia hacia las mujeres. Necesitamos, uno, que el Estado se dé cuenta que tenemos un problema. Dos, empezar a reconstruirlo, cada quien desde su espacio, pero también utilizar las políticas públicas, sobre todo las políticas educativas, para abordar este tema. Entonces, Enrique, te dejan ahí varias cosas que podemos ir platicando. Les presento a nuestro siguiente ponente. Enrique Torremolina es activista de la comunidad LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, etcétera. Más, porque hay más. Conferencista, consultor de diversidad e inclusión para ONGs, empresas privadas, universidades, gobiernos. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Fundación Universitaria de las Américas de Puebla, y además tiene varios seminarios. La revista The Economist lo nombró Top Diversity Professional y es innovador global en derechos humanos, de Human Rights Campaign. Desde el año 2019 es cofundador de la organización Colmena 41 y es miembro de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Y me da muchísimo gusto que estés aquí, Enrique, porque me parece que es muy importante pensar
En los temas de violencia hacia las mujeres, y muchas veces hablamos no solo de violencia hacia la mujer, sino de violencia basada en género, porque no es unamente hacia la mujer, sino hacia roles de género que son definidos como inferiores, y muchas veces son los relacionados con la mujer, pero también son muy cercanos a la población LGBT. Y apenas la semana pasada, el fin de semana pasado, celebramos el Día del Orgullo LGBT, y que celebró con bombo y platillo. Yo quiero decir que me da mucho gusto, porque siempre la marcha del orgullo lésbico gay es dentro del movimiento de derechos sexuales como un espacio que se espera, y este año estábamos un poco así de qué iba a pasar, y la verdad es que la celebración virtual fue la celebración que este movimiento se merece, una celebración en grande. Pero es interesante cómo ver que hay en México tenemos esta comunidad LG vibrante, activa, vocal, pero al mismo tiempo sigue habiendo mucha violencia hacia la comunidad y mucho rezago en la agenda de derechos de la población LGBT. Mis preguntas para ti es, ¿qué pasa con los miembros de la población LGBTI más? ¿Cómo viven la pandemia? Y también, ¿cómo superar esta dicotomía de lo femenino y lo masculino que tanto daño ha hecho? Entonces, Enrique. Muchas gracias, María Antonieta. Y me encanta que hayas dicho tú algo que yo igual pensaba mencionar, que es justo que tenemos una comunidad, aunque estemos encerrados, aislados y demás, igual de activa, si no es que más que todos los años, ¿no? O sea, justo estamos cerrando un mes que es muy importante para la comunidad LGBTI, no solo en México, a nivel mundial, ¿no? O sea, como que ya nos hemos apropiado del mes de junio y es el mes del orgullo. Estamos activos y estamos... Yo lo que le digo siempre a diferentes instituciones, compañías con las que colaboro, que les encanta hacer cosas en junio y de pronto el resto del año no tanto, es, a ver, somos gays y trans y bisexuales todo el año, pero junio ya se volvió como esta plataforma, ¿no? Y se nos atravesó ahorita la pandemia, y creo que el comentario como más frecuente con el que yo me topo en diferentes espacios LGBTI en las últimas semanas, en los últimos meses, y esto es, insisto, no solo en México, es a nivel global, es que lo que ha hecho la pandemia es que ha revelado pues varios problemas que quizá algunas personas no sabían que existen todavía para las personas LGBT, o reveló que esos problemas son todavía más graves de lo que pensamos, ¿no? Y eso lo tenemos en común con otras poblaciones, con otras comunidades, con mujeres, por ejemplo, como ya lo comentaban Mari Carmen. Y el primero de esos problemas, creo, es que todavía hay un tema o hay un reto muy grande en términos de la aceptación que no tenemos algunas personas LGBT en nuestras propias familias, en nuestras propias casas, ¿no? A partir de la pandemia y de las políticas de aislamiento, diferentes jóvenes, por ejemplo, jóvenes universitarios LGBT, que quizás estaban viviendo en otra ciudad por la escuela, como fue mi caso, por ejemplo, ¿no? Que se van a otra parte del país o del mundo a estudiar. A partir de esto, pues regresan a vivir con su casa, regresan con su familia, con la que quizá no pasan tanto tiempo o no hace mucho que no viven con ellos, y se topan con que pues de pronto tienen que volver al closet, ¿no? Tienen que volver a ocultar o a censurar una parte importante de quiénes son, porque pues si no, no van a estar seguros, ¿no? O no van a sobrevivir o no la van a pasar tan bien en su propia casa, ¿no? Más o menos 30% de las personas LGBT en México han vivido algún tipo de rechazo en sus propias familias, ¿no? Y es un dato que se me hace pues súper fuerte, porque la familia y tu propia casa se supone que es el lugar donde de manera incondicional encuentras siempre apoyo, respeto, cariño, ¿no? Donde te haces de una red de acompañamiento y de apoyo para enfrentar al mundo, para salir al mundo. Y es muchas veces el primer lugar donde las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans nos topamos con violencia, con rechazo, con acoso. Y varias organizaciones LGBT han estado respondiendo y trabajando como de manera directa con jóvenes que han sido afectados por esto, con jóvenes que han sido corridos de su casa por esa razón, ¿no? Otro tema que se me hace súper importante y que desafortunadamente no tenemos datos de eso en México todavía, al menos yo no los conozco, es el tema de violencia entre parejas gays y parejas lesbianas, ¿no? Que además es un tema, es uno de esos temas como muy tabú al interior de la propia comunidad, ¿no? Como que de pronto
por diferentes razones, pues preferimos no hablar de cosas medio negativas que suceden adentro de nuestra comunidad, como suceden en todo el mundo con otras poblaciones. Y una de ellas es la violencia, ¿no? Hay violencia entre parejas del mismo sexo, y así como ha aumentado la violencia, digamos, entre hombres y mujeres, por ponerlo en términos como simples, pues yo me pregunto qué habrá pasado con la violencia entre las parejas del mismo sexo, ¿no? Y por último es el tema de la salud mental, ¿no? Las personas LGBT, sobre todo las más jóvenes, tienen índices más altos de ansiedad, de depresión, de intentos de suicidio, ¿no? Y lo que todo esto ha generado en el mundo en general es que nuestra salud mental pues se vea retada, ¿no? Ahora, la parte que me gusta, resaltar, y la parte como positiva de todo esto, es que creo que, de nuevo, como tú lo decías, María Antonieta, la comunidad LGBT, pues es una comunidad increíblemente resistente, creativa, resiliente, y no quiero romantizar, digamos, con eso, pues, la situación muy real y muy dura en muchos contextos para nuestra comunidad, pero sí me parece de verdad que somos una comunidad con una capacidad notable para adaptarnos, para resolver, para ser solidarios, ¿no? Llevamos toda la vida organizándonos sin apoyo de ningún tipo, en muchos casos, ni de nuestra familia, pero ni del Estado, ni de nuestros empleadores, ni de los medios, ¿no? Un ejemplo que yo he conocido de cerca en estos meses y es un proyecto que nació a propósito de la pandemia, pero hay muchos más, ¿no? Es Casa Frida, que es un albergue temporal para jóvenes LGBT, para personas también trabajadoras sexuales que de pronto se quedaron sin casa o se quedaron sin empleo y por eso se quedaron sin casa, ¿no? Aquí en Ciudad de México. Y un poco, pues un grupo de jóvenes LGBT activistas que no necesariamente eran expertos en el tema como de casa y de hogar y de hospedar a la gente, pues identificaron que había un problema y había una necesidad de jóvenes en la Ciudad de México, que además pues la pensamos como una ciudad donde muchos de esos problemas están resueltos y sin duda están en un mejor lugar que el resto del país, pero no están resueltos, ¿no? Y lo armaron y buscaron apoyo y lo compartieron en redes y en medios de comunicación y han recibido pues desde donativos de fundaciones internacionales, pero también de la propia comunidad LGBT local que va y les dona, pues no sé, ropa interior, toallas, unos cuantos pesos que puedan donar, etcétera, para recibir a gente que de un día para otro se quedó sin un lugar seguro y que no pueden quedarse en casa, ¿no? Y ya para ir cerrando, justo también como tú decías, el mes del orgullo y la pandemia pues se cruzaron, y a mí me emociona mucho que fue un mes en el que la comunidad ha estado tan activa como siempre, si no es que más, ¿no? En todo el mundo. Creo que también aprovechamos que somos un movimiento que, aunque existe, como lo entendemos hoy, hace 50 años, a partir del Internet y a partir de plataformas digitales, es un movimiento que ha crecido de una manera muy acelerada. Entonces, pues un poco como que lo online y el Internet son nuestra área de juego. Entonces, si nos dicen no puedes hacer nada presencial, pues sabemos resolver también ante eso, ¿no? Ya ha habido solidaridad, ya ha habido alianzas de organizaciones en diferentes partes del país y del mundo, cosa que quizá no sucedería normalmente en otros años, porque como que miraríamos solo a la calle, ¿no? Que es algo muy importante. Y ahora estamos forzados a resolver todo en línea, y eso también nos ha permitido ver que podemos como trascender las fronteras en términos desde hacer un panel como este, que ha habido muchos en las últimas semanas, hasta organizarnos y digamos, responder a un problema global de una manera también global, ¿no? También el mes del orgullo ha generado que, pues como sucede también cada año, nos demos cuenta, yo creo, al interior de la comunidad y hablemos de las brechas que hay entre diferentes personas LGBT, ¿no? O sea, hay personas que estamos en una posición muchísimo más privilegiada, empleadas digamos, con medios para subsistir todo este contexto que nos está tocando vivir, y hay gente que no tiene casa, ¿no? Entonces, también los contrastes dentro de la comunidad son algo que, pues, cosas o crisis como estas, pues nos revelan y nos obligan a voltearlas a ver. Y por último, para cerrar con una nota positiva, también quiero decir que algo que he escuchado y que a mí me da mucho gusto, a mí personalmente me ha tocado también vivirlo, es que a propósito de este encierro y esta convivencia, pues en algunos casos forzada y como intensa entre familias, por ejemplo, pues también hay personas LGBT que han encontrado en este contexto el espacio para tener conversaciones que no habían tenido con sus familias, con sus parejas, que se han acercado más, que han encontrado aceptación. Entonces también pues hay algo de eso, ¿no? No todo es un panorama tan oscuro. Muchas gracias.
No, a ti, Enrique. O sea, de nueva cuenta, como hay cosas, veo como claras conexiones también entre lo que Mari Carmen planteaba en cuanto al machismo, ¿no? Muchas veces pensamos, el machismo tiene que ver esta idea de mujeres contra hombres, esta idea, bueno, sin duda de opresión hacia las mujeres, pero sin duda el machismo como tal tiene esta conexión con lo que tiene que ver con la comunidad LGBT, porque es esta misma concepción de que lo femenino es inferior, de que hay digamos, esta idea de superioridad en lo masculino que hace que lo gay, que puede ser afeminado o no, pero esta idea de el vivirse gay, sea negativo. Y puede haber gente que sea afeminada y no sea gay, y de todas maneras siente ese peso. Puede haber gente gay que no sea afeminada y sigue sintiendo este peso, porque culturalmente se construye esta idea de la masculinidad como algo superior. Entonces me parece esta idea de cómo reeducamos, cómo desde las escuelas, desde las casas, empezamos a hacer acciones cotidianas que nos permitan deconstruir lo masculino como el estándar ideal, y lo femenino como lo inferior, y me parece importante y me encanta. Y te escuchaba y hubo una palabra que me resonaba mucho, que es esta idea de la comunidad. Y siempre que hablamos de que como el movimiento gay es esta idea de la comunidad, yo creo que hoy más que nunca, y nos planteabas el albergue de Frida, la comunidad ha sido eso, una comunidad que ha venido acompañando, y para mí es una de las cosas como muy relevante del movimiento gay, del movimiento de mujeres, que se transforman en muchas ocasiones en la comunidad de aquellos que muchas veces han sido excluidos o excluidas de sus comunidades. Y eso me parece que es muy importante rescatarlo, y que hoy ante esta pandemia se hace muy, muy evidente, ¿no? Entonces, muchas ideas, veo que el chat ya se está moviendo. También hay gente que nos está siguiendo en Facebook Live, por el Instituto de la Mexicanidad. Si quieren hacer preguntas, lo estamos revisando. No sé, en Twitter, bueno, Enrique es súper activo en Twitter, tiene como 20,000 seguidoras. También ahí se ve donde la comunidad es intensa. Entonces, estaremos revisando. Por favor, quien quiera hacer preguntas, hágalo ahora. Y me gustaría cerrar este primer parte de intervenciones con la intervención de Oriana López Uribe. Oriana López Uribe es una feminista, pansexual, ya es activista por los derechos sexuales y reproductivos desde los 15 años de edad, si no es que antes. Me parece que antes. Oriana es directora ejecutiva de Balance, Promoción para el Desarrollo y Juventud, y vocera del Fondo de Aborto para la Justicia Social, el Fondo María. Es integrante de la Alianza Feminista Global Research y de las Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina, y forma parte del Consejo Directivo de Mama Cash, y es representante del Comité Directivo Bisexual de América Latina y el Caribe en ILGA, y actualmente es vocal de la Sociedad Civil Anteconacida y integrante del GIPEA, estudió Comunicación Social, y es una feminista súper reconocida su trabajo por la promoción de los derechos de adolescentes y jóvenes, acceso al aborto, atención de necesidades específicas de personas LGBT, mejor en la respuesta de VIH, y entiende las sexualidades desde una fuente de bienestar que no debería estar limitadas por etiquetas y cajas. Y a mí me encanta que Oriana se pueda sumar a este espacio, porque además de todo esto, Oriana es una provocadora. Entonces, me encanta, o sea, provocadora profesional, debería estar en su resumen, en su CV también. Y entonces me encanta poder tenerte en este espacio, Oriana. Y sin duda, bueno, la pandemia del COVID, o sea, lo que yo planteaba en un momento, o sea, se sentía como quienes hemos sido parte del movimiento feminista por 15, 20 años, sabemos del picar piedra, de estar en los foros y en los espacios, y en los últimos años, especialmente este año, de repente hubo un boom del movimiento a nivel mundial, en América Latina, hasta aquí, todo el movimiento de vivas nos queremos, ni una menos, el Me Too, etcétera, vino a fortalecer el movimiento, y de repente viene la pandemia, las políticas de aislamiento y esta idea de regresar a casa. Y hay una parte que uno siente, bueno, ¿qué pasa con el movimiento de mujeres y con todo eso vibrante? Entonces, para mí sería las preguntas, Oriana, ¿cuáles han sido las afectaciones de estas políticas de aislamiento social para el movimiento? ¿Cómo se ha recompuesto y cómo ves tú el movimiento después de la pandemia?
y también pensar si el confinamiento es una oportunidad para replantearnos, para reeducar sobre los roles de género de los que venimos hablando. Oriana. Muchas gracias por la invitación y la presentación de ser una provocadora. No es mi intención, pero sí a veces lo logro. No, bueno, con respecto a estas preguntas en particular, creo que sí hay que señalar, además, particularmente en la Ciudad de México, el 2019 fue sumamente, voy a decir, como fogoso en el sentido, ¿no? Estábamos en llamas de furia, de rabia, de desesperación, de no poder más con la violencia, no solo la violencia sexista y feminicida, pero también la violencia institucional que estábamos sufriendo, que además ante las protestas lo que recibimos fue supercriminalización y que como que nos regañaba la sociedad de que así no, que sí, o sea, como creo que ahí había una parte como muy, muy latente y muy con mucha sangre, voy a decir, ¿no? Como en este sentido de con mucha pasión del movimiento feminista de salir a la calle y exigir los derechos. Y justo el 8 de marzo es una marcha y yo la verdad es que si pienso 10 años atrás, las marchas del 8 de marzo eran como súper tristes. Es como de, bueno, pues tengo que venir porque soy de la organización feminista, pero pues estamos aquí las 5 colegas que veníamos de la reunión, ¿no? O sea, como, y ver, o sea, como la gran diferencia que puedo decir que también la marcha que tuvimos 24 hace unos años, ¿no? Y es este también movimiento de feministas jóvenes que hay que reconocer que es una generación más joven que trae y que dice, estoy harta de dialogar con el Estado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, y perdón si esta es la parte provocadora, pero por ejemplo, cuando Mari Carmen dice, el Estado no se da cuenta, el Estado no se va a dar cuenta. El Estado es un macho patriarcal, ¿no? Entonces, tenemos que aceptar esa idea de yo, y soy una feminista que se sienta, que dialoga, que como escucharon en la presentación, soy parte de mecanismos formales de participación de sociedad civil, creo en las instituciones, etcétera, pero también me canso, o sea, también nos hartamos, y era mucho de lo que me entrevistaron después de las marchas de agosto, etcétera, me preguntaban mucho como, pero ¿por qué no por otras vías? ¿Por qué no haciendo otras cosas en vez de poniendo pintas y rayando y rompiendo y no sé qué? Porque ya hemos hecho todo. O sea, hemos hecho lo que nos han pedido, hacer cartas, sentarnos a dialogar, a hacer propuestas, sentarnos a redactar política pública, sentarnos a redactar leyes, sentarnos a redactar normas. O sea, hemos hecho de todo. El feminismo está, creo que así, como una estrategia, hemos logrado permear en muchos espacios. Seguimos siendo... Nos hacen falta más, necesitamos más en nuestras filas, necesitamos que más gente cada vez más se reconozca feminista y se asuma, y cuando dicen yo no soy feminista pero estoy a favor de la igualdad de género, es que eres feminista, o sea, como que dejemos de sentir que es un insulto o que está mal ser feminista, hay que como reivindicarlo muchísimo más, y creo que parte de todas estas cosas que han estado pasando en la región es la marea verde, ¿no? Ver a las niñas en Argentina movilizarse en las calles para exigir que el aborto sea ley es una cosa que, o sea, bueno, a mí que llevo siendo feminista tanto tiempo, también emociona un montón saber que podemos estar ahí, que podemos exigirlo desde que tenemos 8 años y verlo tan de frente. Y creo que una de las razones por las cuales las feministas jóvenes están tan así como en llamas, tiene que ver con también que poco pero se ha logrado, no voy a decir que estamos ya ahí, pero poco sí hemos logrado tener un poco de educación integral en sexualidad. Sí hemos logrado un poco de tener mejores políticas públicas. Entonces, estas chavas, cuando eran niñas, recibieron educación integral en sexualidad y les permitió transformar lo que es normal y lo que no es normal, y les permite tener una visión de lo que desearían. En Argentina tienen mejores programas implementados sobre educación integral en sexualidad y por eso es posible que a los 8 años salgan y exijan y le digan a sus congresos que basta, que no es posible que sigamos teniendo estas políticas tan retrógradas. Entonces, por una parte eso, como teníamos este momentum de todo, del Me Too, de no todas estas cosas que menciona María Antonieta en la entrada, que me parecen muy importantes, la marea verde también es un movimiento súper fuerte, también en la Ciudad de México, también viendo cómo empezaron a salir más pañuelos, por ejemplo, con demandas muy específicas, y nos sentamos los distintos pañuelos en reuniones a decir, no podemos seguir teniendo distintos pañuelos, somos el mismo pañuelo. Pedir aborto legal es pedir que haya igualdad de salarios, es pedir igual de representatividad en los medios, es todo eso, es igualdad de género, es que somos ciudadanas iguales que los hombres. Entonces, ahí
ahí esa es una parte que nos importa mucho. Nos importa además que se entienda que la lucha feminista es una lucha que es incluyente, que incluye a la comunidad LGBT, porque también sabemos que es retar y cuestionar a la cis heteronorma. No es únicamente como quedarnos en el binario. Nos interesa de verdad romper todos los estereotipos de cómo debemos de ser, cómo nos debemos de comportar y que seamos respetadas absolutamente por eso. Creo que el COVID llega en un momento en el que, voy a decir, como nos hace regresar a casa en un sentido, y lo voy a decir desde el movimiento feminista, nos hace regresar a casa en pánico, y nos hace regresar a casa en pánico de cómo nos organizamos, porque sabemos lo que significa para quienes regresan a su casa, donde está su violador, que puede ser su violador pareja, o no, como una pareja que puede ser su marido, pero puede ser su padrastro, puede ser su tío, puede ser otros agresores que están adentro de casa y que justamente estar en la universidad, estar en la escuela, estar en la calle les permitía estar lejos de esas personas. Entonces, les permitía incluso vivir en la Ciudad de México, les permitía estar lejos de esas personas y ahora tienen que regresar a sus casas donde sea. Incluye regresar a los estados, ¿no? Como de donde están sus casas, porque sí hay muchas personas de la comunidad LGBT o muchos feministas que deciden irse a la Ciudad de México de una forma como de huir de la comunidad que no les está permitiendo, una comunidad conservadora que los mantiene observados y que los mantiene vigilados y que no les permite expresarse completamente y plenamente. Entonces, allí hay una parte como de todas, en toda la emoción y con toda pues sí, la satisfacción de habernos visto juntas, de estar en las calles y regresar y decir, ahora como le hacemos, nos tenemos que organizar, porque esto va a estar muy difícil para todas. Y hay una parte muy importante que obviamente desde la parte del trabajo directo con mujeres tiene que ver con el acceso a métodos anticonceptivos también. O sea, si bien hay quienes van a sufrir agresiones sexuales, también hay quienes están disfrutando su sexualidad y que la cuarentena les viene muy bien en cuestiones de luna de miel y cuanto más, o que encontraron que que con quien compartían casa era una gran pareja sexual y no lo habían descubierto. Entonces, también hay ahí queda como la falta de acceso a métodos anticonceptivos, la incertidumbre de saber si los puedo ir a pedir, si toda la Secretaría de Salud está volcada a COVID, entonces sí puedo ir yo a que me pongan un DIU, sí puedo ir a que me pongan un implante, o sea, como, ¿qué pasa en ese momento? Quédate en casa. O sea, es como tenemos que ser muy realistas. La gente tiene relaciones sexuales y la gente tiene relaciones sexuales consensuadas y no consensuadas y esas relaciones sexuales necesitan métodos anticonceptivos. Las mujeres necesitan poder controlar su reproducción a su gusto y bajo su propia autonomía, pero para eso necesitan herramientas. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el gobierno, de sociedad civil, para poder satisfacer esa necesidad específica que existe? Porque ya el Fondo de Población ha sacado los números de la cantidad de embarazos no deseados que van a existir, etcétera. Y nosotros tenemos el Fondo de Aborto para la Justicia Social, que lo que hace es apoyar a las mujeres de todo el país para que puedan tener acceso a la interrupción legal, pero no incluso enfrentar a mujeres que tenían un embarazo deseado y que frente al COVID o ya no tienen recursos o no ven un futuro claro y Dios no son las condiciones en este momento para traer más criaturas, entonces para muchas personas, entonces embarazos que eran deseados que deciden, ¿no? Como que se convierten en no deseados por esta situación y cómo les podemos dar respuesta. La Ciudad de México ha tenido que cambiar algunas de las clínicas, hacer centros de detección COVID, a otras cosas. Sí siguen abiertos los no todos, pero siguen abiertos los servicios de interrupción legal del embarazo, pero la gente no tiene claro porque nunca ha habido una campaña de difusión de cómo se accede a la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, porque se interpreta como que eso sería promover el aborto. Es como, señores, no se trata de promover el aborto, se trata de promover todos los programas de salud, se trata de promover todos los programas sociales que existen y que la gente sepa lo que tiene derecho. Si eso es un servicio que existe, tengo que saber cómo puedo acceder. Y es esa idea como de todo el tiempo alrededor de la sexualidad, es en secreto, es en silencio, y no podemos caer en la idea liberal de que las cuestiones son privadas. Las cuestiones tienen que tener un contexto habilitante que me permita que sea eso que digo en mi biografía, que de verdad la sexualidad sea una fuente de bienestar. Creo que no respondí lo que querías que respondiera. Pero dijiste esa es mi participación hasta ahora. pero
Me parece muy importante esta parte, o sea, primeramente de este movimiento, o sea, que es un movimiento que dice, o sea, uno que trae, y yo coincido contigo, la marea verde verdaderamente ha sido una ola que ha inundado de energía, de potencia a toda América Latina y en el mundo, un feminismo que dijo basta. Y yo sé y algunas de las preguntas en el chat veo que tienen que ver con este tema de vandalismo, de movilización social, pero esta idea de nos tienes que escuchar, ¿no? Ya hemos hecho todo, ya hicimos todo y ahora estamos ahí en tu cara, para que nos escuches, y me parece que es una forma de hartazgo. Y luego cómo nos encerramos, no solamente nos encerramos, sino nos encerramos en pánico, y esto me parece que hasta podría ser materia de otro seminario, en el sentido de esta tensión donde estamos dispuestos y dispuestas incluso a ceder algunos logros en cuanto a libertades, derechos, por el cuidado, y dónde está el equilibrio entre el tema de salud pública, pero también cómo el COVID ha sido una excusa para políticas autoritaristas, etcétera, en general, ¿no? Entonces, me parece que pones en la mesa como temas que son importantes, cómo se moviliza uno y desde dónde, y temas muy puntuales que también tienen que ver, o sea, el ejercicio, cuando hablamos de equidad de género y cuando hablamos de políticas con mirada de género, pasan por la posibilidad de ejercer esos derechos. No es suficiente que haya una ley que diga que yo tengo acceso a tener métodos anticonceptivos. Si voy a mi clínica de salud y está cerrada y no tengo métodos anticonceptivos. No es suficiente una ley que diga que yo puedo interrumpir un embarazo en Ciudad de México si no tengo idea de cómo hacerlo, si resulta que las clínicas de interrupción legal del embarazo se transformaron en clínicas COVID y no nos enteramos, ¿no? Cuando sobre todo creo que ante esta oportunidad es también una oportunidad para replantear los servicios públicos, y sobre todo aquellos servicios que podrían hacerse llegar de manera más sencilla a las mujeres, y sin duda la interrupción del embarazo es uno de ellos, donde las mujeres pueden interrumpir su embarazo de la manera segura, sumamente segura, en su casa, con aborto, con medicamentos, hasta la 10ª semana de gestación, sin necesidad de consulta de un médico profesional, hasta la semana 12 con seguimiento, y eso se podría hacer por telemedicina de manera muy fácil. Y ahí esto también llama a una necesidad de repensar el sistema de salud y cómo quitarle presión al sistema de salud, acercando de otras formas los servicios a la gente. Pero es precisamente esto que decía Oriana, si es para diabetes no hay bronca, si es para pero son en los temas de sexualidad donde entonces nos ponemos nerviosos y decimos, no, eso sí no se puede, que sí te puedo hacer llegar tus medicinas para el corazón, para el diabetes, pero el medicamento para interrumpir el embarazo, eso sí no lo puedo hacer. Entonces me parece que no pasa por la reflexión sobre la política pública, pasa sobre los estigmas y sobre precisamente estos estigmas que permean la política pública. Y entonces, bueno, tenemos varias cosas sobre la mesa que planteamos, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura machista y cómo esta cultura machista lo marca todo, y marca la vida de las mujeres y la vida de los hombres también, la vida de los hombres de la comunidad LGBT, pero también la cultura machista marca la vida de los hombres heterosexuales, los que son bien hombres y se mueren por ser bien hombres, y literalmente se mueren por ser bien hombres, tienen que ser bien machos. Entonces, ¿cómo deconstruir esto y cómo el COVID nos ha evidenciado estas realidades, pero también nos está planteando nuevos retos? Entonces, sé que tenemos varias preguntas, entonces me gustaría que pudiéramos abrir leer el chat, y si hay personas que quieran hacer de viva voz la pregunta, que levanten la mano, y sé que Berenice nos estará coordinando en el tema de preguntas. Entonces, Berenice, te paso el micrófono. Muchísimas gracias, María Antonieta. Y primero, pues agradecer, tenemos muchísimas preguntas, entonces trataré, si estás de acuerdo, en global, pues de 5 en 5 para que pudiéramos alcanzar lo máximo posible de preguntas. También tenemos preguntas tanto en este chat como en Facebook Live del Instituto de la Mexicanidad, en redes sociales, y pues se estamos siguiendo. Entonces, voy a pedir primero rápidamente, voy a nombrar las 5 personas por si quieren hacer directamente las preguntas y de no tener rápidamente la voz abierta.
lo haré yo directamente. Nombro las 5 personas. Primero tengo a Karen Mejía de Jalisco. La segunda es Mayra Luna de Nuevo León. La tercera sería Marco Antonio de Puebla, que como ven podemos de toda la República. También Fernanda de la Ciudad de México. Y finalmente tendríamos a Verónica Escobar. Y después pasaríamos al grupo de otras 5 preguntas. Abro el micrófono. Adelante, Karen. Sí, gracias. Bueno, solamente preguntar, ¿cuál sería el camino urgente para reestructurar la prevención de la violencia contra las mujeres, en este caso, una vez se active la nueva normalidad? Es decir, ¿todos a la calle? Muchísimas gracias, Karen. Paso la palabra a Mayra Luna de Nuevo León. Adelante, Mayra. Si el nuevo gobierno está recortando presupuestos para programas esenciales como educación básica y salud, ¿cuál sería el camino más viable para abordar la necesidad manifiesta de un reconocimiento de respeto al género femenino y a las comunidades LGBT? Si realmente son posibles estas acciones o solamente son temas utópicos perpetuos, o sea, es como, ¿realmente puede suceder? Muchísimas gracias, Mayra, y saludos hasta Nuevo León. Y ahora nos vamos a Puebla con Marco Antonio. Adelante, Marco Antonio. Hola, buenas tardes. Pues ahí en el chat ponía que a veces con el movimiento feminista yo me he sentido discriminado. Estoy de acuerdo en que las mujeres han vivido mucha represión en una sociedad machista como la que vivimos, pero pues no polaricemos, porque entonces ahora a los hombres nos toca vivir lo mismo. ¿Es una pregunta o acaso es una venganza? Yo opto por respeto para todos, derechos humanos por igual para todos. Y también por ahí le ponía un comentario a Enrique, así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Fernanda, adelante. Gracias, buenas tardes. El papel de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha de los derechos de la comunidad LGBT ha sido imprescindible para los avances actuales, especialmente en la Ciudad de México. El gobierno actual ha adelgazado el aparato jurídico y las políticas públicas en materia. La pregunta es, ¿cuál está siendo la respuesta de estas organizaciones al tema? Muchísimas gracias, Fernanda. Y me iría la última pregunta, y esta la voy a leer yo. Si Verónica, no sé si está ahí, pero pidió que la leyeran. Aquí está Verónica Escobar. ¿Cuál es el futuro post-pandemia en el movimiento feminista y en la comunidad LGTBI? Esas son las primeras 5 preguntas, y si les parece hacer una ronda rápida de comentarios, y abriríamos otro para otras 5 preguntas porque tenemos afortunadamente mucho movimiento al respecto. Entonces seguimos leyendo sus preguntas en Facebook, en el Instituto de la Mexicanidad y también en este chat. Gracias. Adelante, María Antonieta. Muchas gracias. Pues si quieren, o sea, me parece que hay varias preguntas que son específicas para intervenciones que hicieron, pero si quieren empezamos, que ahora empezamos por Enrique, si quieres contestar, y luego Euriana y luego Mari Carmen. Perfecto, gracias. Entendí, gracias por las preguntas. Traté de anotar quién dijo qué, pero si se me van sus nombres, disculpen. Mayra, tu pregunta sobre el nuevo gobierno y sobre como expectativas del nuevo gobierno y la comunidad LGBTI. Pues yo hoy espero muy poco de este gobierno para temas de la comunidad LGBTI. Eso no quiere decir que no vaya a seguir exigiéndoles, pero la verdad es que durante la campaña y durante los primeros meses yo tenía expectativas bastante altas, no por el presidente, de hecho, a pesar del presidente, sino por gente cercana a él, por gente que yo veía que estaba formando sus equipos. Me dio muchísima emoción, por ejemplo, que el día de las elecciones que él ganó, en el Zócalo mencionó la palabra orientación sexual en su discurso, algo histórico. Me daba mucha emoción ver banderas del orgullo como en el día de la marcha en el Zócalo. Yo voté por él, no muy entusiastamente, pero tengo amigos cercanos que estaban muy emocionados por su triunfo, por el triunfo de él en específico, y estaban ahí celebrándolo. Y pues creo que ha sido, como para otros movimientos de otras comunidades, pues muy decepcionante
Digo, yo no veo, o sea, no voy a hablar no creo que haya un ataque o una cosa específica contra la comunidad LGBTI, para nada, pero sí veo acciones que nos impactan de manera muy específica, ¿no? Como el tema de la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? El tema de pues golpear instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el CONAPRED, que son pues instituciones donde las personas LGBTI hemos encontrado durante muchos años pues algún apoyo, con fallas y todo, pero hemos encontrado apoyo, hemos encontrado instituciones que se preocupan por estudiar y publicar datos sobre nosotros, sobre los niveles de discriminación, sobre crímenes de odio. Entonces, ahora, tu pregunta decía algo así como, es algo utópico esperar que las cosas mejoren, pues digo, ni con este gobierno ni en general, yo creo que sea una utopía, porque si no, pues yo estaría un poco tirando mi tiempo, que a esto me dedico, ¿no? Yo sí creo que los cambios que estamos buscando son muy alcanzables y además, pues tenemos 50 años para ver cómo han avanzado las cosas para la comunidad LGBTI y sí estamos sin duda en un mejor lugar hoy que antes, con todos los problemas que hay, con toda la violencia que hay, estamos en un mejor lugar. Y rápidamente, ¿cuál ha sido la respuesta de organizaciones LGBT ante la pandemia? Pues, digo, un ejemplo es el que mencionaba yo de Casa Frida, pero de verdad, o sea, hay organizaciones LGBT en todo el país, en todo el país, que están respondiendo de una manera increíble. No voy a echarte nombres, pero si quieres echarte un clavado en mis redes, siempre estoy compartiendo información sobre proyectos de esas organizaciones, o si te puedo yo compartir como un listado, un mapeo o algo así, contáctame con mucha confianza. Pero la comunidad está tan activa como siempre. Y por último, ¿cuál es el futuro post pandemia para la comunidad LGBT? Pues yo te diría que no sé, y no sé si esto va a ser un poco, no sé, aguafiestas o provocador, pero quien te diga que tiene la respuesta a cuál es el futuro para lo que sea de la comunidad, de los temas que estamos hablando, pues creo que estamos un poco jugándole a apostar, pero no, pues creo que todavía esto es demasiado nuevo para saber qué va a pasar. Y segundo, pues no sé cuándo es la post-pandemia, no sé si estamos hablando, yo no sé nada de salud pública, entonces no sé si hay un punto en donde, el virus sigue, pero podemos decir que ya estamos en una siguiente etapa post-pandemia, post-crisis, pero creo que pues hay mucha incertidumbre y lo que nos toca es pues seguir atravesando el túnel de la manera más digna y solidaria y resiliente que podamos. Gracias, Enrique. Oriana. Creo que el tema de violencia no es un tema que podamos decir como rápidamente sacas con que pongamos esta estampa encima de algo ya está y hay una solución mágica, ojalá que lo existiera, pero sí creo que hay que ser muy, muy conscientes de que lo que necesitamos, y como bien plantea Karen en la pregunta, es la prevención de la violencia. Tiene que ver con esta parte de la educación integral en sexualidad, y eso es invertir un montón, y es tener claro que la educación integral en sexualidad no va dirigida únicamente a niños, no va dirigidamente únicamente a personas que están escolarizadas, va dirigido a todos nosotros, va dirigido a adultos, va dirigido a jóvenes, va dirigido a todo mundo, porque en este país nos hace falta un montón poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de género, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de prevención, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de consentimiento, de qué estamos hablando cuando hablamos de nuevas masculinidades, de cómo construir sin estereotipos, y un estereotipo súper grande es lo que decía María Antonieta, de cómo los machos, mientras más machos son, pues básicamente se convierten en seres suicidas, porque mientras más cicatrices tienen, mientras más cosas arriesgadas hacen, etcétera. Sí son, o incluso no van al doctor porque se aguantan el dolor. O sea, el nivel de descuido de sí mismos tiene que ver con un potencial suicida. Pero eso, como creo que ahí está la apuesta de la prevención de la violencia, tiene que ver con educación, y tiene que ver con una educación, no solo educación integral en sexualidad, pero también una educación que tenga atravesado el género, que podamos aprender por igual sobre la historia vista desde la perspectiva de los varones y de las mujeres y de las personas que no se identifican como ninguna de esas dos identidades,
o géneros y respetar, ¿no? Creo que hay una parte muy importante. Me preocupa un poco la pregunta de Marco Antonio, entre el comentario y pregunta. Por supuesto que el movimiento feminista no busca ser un movimiento vengativo de ninguna manera, pero a mí me preocupa cómo definimos y cómo hablamos. Y creo que a veces utilizamos la palabra discriminación no de la forma jurídica, sino que lo usamos como cuando discrimino si un color es rojo y otro es café, estoy discriminando y son diferentes, punto. Y la otra que es una discriminación, que es lo que trabaja el CONAPRED, que es cuando alguien te bloquea el ejercicio de tu derecho. Entonces, ¿yo tengo derecho a asistir a la fiesta de un amigo? No, ese no es mi derecho. Es prerrogativa de quien hizo la fiesta si te invita o no te invita a la fiesta. ¿Qué es lo que pasa en las marchas separatistas? Las lesbianas, iba a decir, pero bueno, sí puede ser, las lesbianas arman una marcha y deciden que solamente vienen puras mujeres. Y es su prerrogativa porque es su marcha. Entonces deciden que en esa marcha solamente que es distinto que dijeran no puedes caminar por la calle. No, si puedes caminar por la calle, solo no te puedes unir al contingente de la marcha. Porque y es distinto, y lo digo de ese sentido porque creo que es muy grave cuando decimos que hay discriminación y que se ejerce discriminación. Y si sí hubo, creo que es importante como enunciarlo, hablarlo y poder trabajarlo con quien haya ejercido ese hecho discriminatorio o recurrir a las autoridades pertinentes. Pero no es una cuestión del movimiento feminista ser vengativos de ninguna manera. El movimiento feminista busca justo que mejoren las condiciones de todas las personas, busca, además, creo que el feminismo interseccional busca que haya y que seamos conscientes y que podamos ponernos los lentes que vean las diferencias y desigualdades que existen y que no deberían de existir, y que podamos ver qué pasa cuando hay una mujer que es afro, qué pasa cuando hay un hombre que es indígena, qué pasa cuando todas esas cosas nos tenemos que poner para revisar. Por ejemplo, si lo que hacemos como respuesta a la violencia es poner puras cuestiones punitivas, donde aumentamos los años de sentencias, donde aumentamos el catálogo de violadores con muestras de ADN, estamos dándole herramientas a la parte más violenta del Estado, y como ya habíamos dicho, el Estado es patriarcal y es un macho. Entonces le estamos diciendo a un Estado patriarcal macho capitalista que tiene una perspectiva no interseccional, le estamos dando más armas para que se vaya y se va a ir contra quienes más deberían de tener herramientas sociales y apoyo, etcétera. Entonces, vamos a tener a hombres pobres en la cárcel, vamos a tener a hombres racializados en la cárcel. ¿Me entienden? Como desde dónde estamos viendo las cosas. Y de eso se trata. Para mí, el feminismo se trata de poder revisar si estamos siendo más violentas con la respuesta, y entonces repensar cuál es la estrategia que queremos plantear, porque para mí el feminismo no se trata de discriminar, de vengarse, no es dar respuestas violentas como parte de las respuestas del Estado. Muchísimas gracias, Oriana. Muchas cosas interesantes que discutir. Mari Carmen. Pues bueno, nada más, ya creo que Oriana dijo todo del tema feminista, pero sí quisiera, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ella dijo. Yo creo que cuando también hablamos del tema del feminismo y nos toca hablar del machismo, se tocan fibras muy sensibles que a veces llegan, ¿no? Así, no es que sea un ataque personal, pero es que muchas veces sí nos toca reconocer, y sobre todo a los hombres en todo el año pasado y pues les ha tocado reconocer que sí la han regado, ¿no? Que sí han hecho muchas cosas en contra de las mujeres. Y entonces, en aceptar el machismo y defender el feminismo también conlleva aceptar que vas a perder privilegios, y que los hombres están muy acostumbrados a tener esos privilegios y este sentimiento de ser más fuertes. Ahora, yo no estoy de acuerdo con la violencia. Creo que si habrán habido mujeres en las marchas y habrán que ataquen, violenten, y eso está mal, ¿no? Pero el movimiento feminista se intenta la igualdad, es básicamente la igualdad de derechos hombres y mujeres, y yo en lo personal creo que necesitamos de los hombres para lograrlo. Necesitamos que los hombres nos respeten, y cuando voy a decir nos den nuestro lugar, pero a eso me refiero, que es nuestra marcha, ¿no? Que estamos organizando nuestra marcha, y es nuestro momento que estamos pidiendo, y si estamos pidiendo que no se unan, pues es respetar, ¿no? No, para nada queremos hacerlos menos. Insisto, yo sí creo que los necesitamos, que ellos estén convencidos de esta igualdad que tenemos con ellos, que no queremos odiarlos, que no nos sentimos superiores a ellos, porque siempre este tema del machismo lleva mucho a
y del feminismo sobre todo, que dicen, no, es que las mujeres quieren ser mejores que los hombres. No, por ahí nada más no me mates, ¿no? Nada más déjame ir por la calle tranquila sin que me estés manoseando o chiflando o gritando, déjame vivir. O sea, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto al tema de la violencia en el feminismo. Y bueno, la pregunta que creo que hacía Karen de qué vamos a hacer ahora que regresemos todos a la normalidad, pues sí, insisto yo que necesitamos del Estado que nos apoye, porque las organizaciones de la sociedad civil están haciendo todo solas. La Red Nacional de Refugios apenas en abril se abrió la convocatoria para poder pedir recursos y han estado laborando, recibiendo a la cantidad de mujeres en esta época de pandemia que han tenido que huir de sus casas con sus propios recursos. ¿Por qué lo tiene que hacer una organización de la sociedad civil si es una obligación del Estado garantizar a las mujeres su derecho a la vida, ¿no? Libre de violencia? Entonces, pues sí, insisto que es mucho en reconocer que estamos creando un problema, para una vez que lo reconozcamos, poder hacer actividades y investigaciones y estudios de ver cómo está la situación en el país, aceptar que está mal y aceptar los datos que salgan, no decir que no existen y que todo es una broma y que esto, y una vez con esos datos, apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para que entonces sí sea una cadenita y podamos entonces sí crear prevención, políticas públicas adecuadas, porque de nada nos sirve ir creando programitas sin sentido nada más para usar presupuesto y darle gusto a la gente, ¿no? Esté contento. O sea, sí necesitamos, va mucho más allá para poder llegar a una prevención. Primero tenemos que reconocer el problema. Muchas gracias. A mí me parece que se puede agregar un par de cosas. O sea, hubo estas preguntas sobre qué hacemos, el tema de los recortes, ¿no? Sin duda, o sea, estamos en los albores de lo que parece que será una crisis económica global o una recesión importante. Y a mí me parece que hablando de políticas que aportan a los temas de salud sexual y reproductiva, estas son políticas que son políticas no solamente justas, sino son políticas inteligentes, económicamente inteligentes. Cuando las mujeres podemos decidir sobre nuestra reproducción y nuestra sexualidad, tenemos los hijos que podemos mantener. Tenemos la posibilidad de dar a las parejas, las mujeres, mejores condiciones a los hijos. Cuando los gobiernos invierten en que haya programas de educación integral en la sexualidad, hay menos problemas que atender de violencia de género y eso reduce costos en la necesidad de servicios. Cuando se despenaliza el aborto y las mujeres tienen acceso a servicios de aborto seguro, el costo de atender a una mujer que llega con una violencia, con un problema de emergencia obstétrica, es 10, 100 veces en algunos casos, depende del caso, más grande que proveerle aborto con medicamentos. Entonces hay una serie de servicios y de políticas públicas que tienen que ver con salud sexual y reproductiva y que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, que no solamente significa hacer lo correcto y lo que es justo, sino son políticas económicamente hablando inteligentes. Entonces, me parece que esto es importante decirlo y en este sentido, ante una crisis económica, creo que este debería ser un incentivo para promover este tipo de políticas. ¿Estás levantando el dedo, Oriana? Le voy a dar la palabra a Oriana y después vamos por el resto de las preguntas. Sí, perdón, solamente quiero decir dos cositas rápidas, porque yo misma me emociono y como que tengo que apagar el micrófono para respirar. Pero quería decir, una parte que tiene que ver con lo de si es utópico o no, y si tenemos presupuesto o no, sería como hay que pensar de verdad dónde estamos invirtiendo. Hay una parte que está dirigida a mantener un ejército como sumamente armado. ¿Por qué tenemos eso? Yo el día que supe que existían países que no tenían ejército, me explotó la cabeza, como ¿por qué estamos invirtiendo tanto en más violencia? ¿Y por qué o sea, como también hay que mirar ahí y no dejar que nos digan que es utópico, exigir que el presupuesto puede verse distinto? No es utópico. Y la otra parte que quería decir tiene que ver con que es un poco lo que ya dije sobre la interseccionalidad, pero creo que esa es la oportunidad que nos da el COVID, que es revisar y mirar qué es de verdad lo esencial. Y una cosa que podemos ver claramente es que las actividades esenciales
las realizan las personas más marginalizadas muchas veces. O sea, no pensando en los médicos, etcétera, el personal de salud, pero sí el personal de salud que no son médicos, por ejemplo, sí las enfermeras, sí los camilleros, que además son los más vulnerables a la pandemia, sí las personas que mantienen esta ciudad funcionando, que es el personal de limpieza, el personal de mantenimiento técnico, todas esas personas que viajan de fuera, de los márgenes de la metrópoli, voy a decir, hacia el interior de las ciudades. Todas esas son las actividades esenciales que no habíamos revisado. Cuidar a las criaturas. O sea, el hecho de que las criaturas puedan estar, o sea, las maestras y los maestros que están allá cuidando a las criaturas 8 horas, hacen un súper paro al país. Y tenemos que aprender también a revisar eso. Las criaturas son de la sociedad, son de todos nosotros, porque es nuestro, ¿no? Como el futuro es el presente, es todas esas cosas que no solamente son responsabilidad de la madre que los parió en ese sentido literal, sino que son responsabilidad de una sociedad que tenemos que saber y reconocer que las labores de cuidado son esenciales. Esas son las actividades esenciales. Y es revisar eso. ¿Quiénes las están realizando? Para mí, el futuro del feminismo post-pandemia, ni siquiera es del feminismo, pero el futuro post-pandémico para mí sería que todos tuviéramos esos lentes de interseccionalidad, y el del feminismo es de ser mucho más reconocido dijimos que todo esto estaba mal, hablamos de estas desigualdades y la pandemia nos dio cachetadas en la cara cuando ya habíamos hablado de estas cosas. Entonces, como ojalá que fuera a ser un reconocimiento mayor del movimiento feminista post-pandémico, en wishful thinking a lo mejor, pero ese es lo que me mantiene cuerda. Ya tienes fans en el chat, sí, soy tu fan, donen a Fondo María si son fan de Oriana. Entonces hacemos una ronda rapidito, sé que estamos sobre el tiempo, pero así ya estamos, hacemos una ronda de preguntas y cerramos con esta ronda. Venga, Veré, léalas rápido. Muchas gracias, las voy a leer. Si quiere alguien tomar el micrófono, tiene que ser solamente con la pregunta. Y perdón, pero un comercial muy rápido porque me pidieron también saludar. Tenemos a 5 jóvenes Premios Nacional de la Juventud aquí conectados: Giovanni, Nadia, Anaí, Fernando y Sandy. Así que bienvenidos también. Y nos vamos a las 6 preguntas restantes y los otros se quedarán pendientes. Ahí menciono el orden y si alguien quiere abrir su micrófono, adelante. Y si no, pasaré yo a leerlas. Pasaríamos primero a Alma Cecilia Calzada, después a Luisa Arellano, después a Sandy Carrera, después a Ricardo, Ricardo, aparte yo soy tu apellido, pero Ricardo Orihuela, 10, Analcí Medina y finalmente Aura de Ciudad de México. Entonces, empezaríamos muy rápido con Alma Cecilia Calzada y si no, paso a leer la pregunta. Ok, Alma Cecilia pregunta, y que creo que en parte ya lo respondieron también, y hacer destrozos en la ciudad sí funcionó, o sea, ¿ha funcionado esto? Número 7, Luis Arellano, adelante Luis. Hola, muchas felicidades, está muy interesante todo lo que mencionan. Y bueno, pues muy brevemente, mi pregunta es, yo como hombre heterosexual, me doy cuenta que tengo conductas machistas que he querido ir cambiando. Pienso que no son muy radicales, pero es importante hacer un cambio. ¿Cómo sería la forma en la que yo me puedo interactuar con la gente que sí lo es, sin afán de discutir, sino para que hagan un cambio? O sea, ¿cómo podría tratarlo con ellos? Eso sería mi pregunta y gracias por todo. Gracias, Luis. Sandy, por favor, adelante. Sandy Carrera. Bueno, Sandy Carrera, adelante. Si no abren su micrófono, aquí es al revés. Si lo tienen en gris está abierto y si lo tienen en azul está cerrado. Nada más para mencionar, y si no, Sandy, me interrumpes. Voy a leerlo mientras. Dice, justo en marzo, sí, lo estoy leyendo, vuelvo a decir, me interrumpes, no tengo ningún problema, Sandy, para que seas tú. Dice, justo en marzo escuché una conferencia que cambió mi forma de pensar, ya que comentaban que vandalismo no buscaba un fin específico, en cambio, una lucha social es para generar un cambio. Mi pregunta es, ¿qué actitud tomar cuando nos dicen que están a favor del feminismo, pero se enojan de las actitudes de vandalismo? Me iría a la siguiente pregunta. Ahora sí, Ricardo Orihuela, adelante, por favor.
que te veo conectado aparte. Adelante, Ricardo. Bueno, si no, igual me interrumpes. Dice, bueno, les quiero hacer una pregunta que puede sonar un poco retadora, pero lo es, sino más bien es en busca de cómo poner una solución de raíz a la problemática. El tema de la defensa de los derechos de las minorías tiene que trascender y convertirse en derechos humanos sin etiquetas. El ataque con la intención de dañar por género, raza, condición social, preferencia sexual, tiene que tener una consecuencia igual que la del ataque a cualquier ser humano por el hecho de ser. ¿De qué manera los movimientos en defensa de los derechos de las minorías pueden trascender en exigir el estricto cumplimiento de la ley? Y bueno, ya nos vamos a las siguientes 2 preguntas. En la que sigue es Analcy Medina de Guanajuato. Si quieres, adelante. Hola, Bere, ¿qué tal? Buena tarde. De Guanajuato precisamente. Para lo de que el aborto sea legal y seguro en un estado depende. Y quiero hacer una pequeña aportación a lo que también comentaron en el chat. Muchos de los casos que se viven en Guanajuato actualmente con esto de lo del aborto, y yo he escuchado y lo he vivido directamente de mujeres, atacan mucho a las mujeres que apoyamos precisamente esta causa, de que el aborto sea legal y seguro y que la mujer tiene que decidir sobre su cuerpo. Entonces, aquí en Guanajuato es un tema muy, muy controversial, y no nada más de personas que no tienen estudios, sino de mujeres que han estudiado una maestría o que tienen un doctorado, también tienen una idea sobre este aspecto. Híjole, que aquí en este caso, ¿cómo le hacemos en Guanajuato para adentrar más como nosotras, como la solidaridad de mujeres? Gracias. Muchísimas gracias, también un saludo hasta Guanajuato. Y finalmente tenemos a Aura. Aura, adelante, por favor. Aura, me dicen que sí estás ahí. Bueno, si no, paso a leerlo y lo mismo me interrumpes, por favor. Bueno, aparte de una felicitación, dice, bueno, gracias por el esfuerzo, pero se requiere incluir las voces de quien no suele tenerlas o desde otras perspectivas, porque la experiencia de una persona gay o de LGBTI no es la misma que de un nivel socioeconómico a otros. Hay diferentes niveles. Además de que en esta experiencia también influyen otros factores, como lo es la comunidad a la que perteneces o el color de tu piel. Es necesario ampliar la perspectiva de análisis desde la intersectorialidad, que reconoce distintas formas de discriminación para poder dimensionar la complejidad de obstáculos a los que se enfrentan estos grupos y darnos en cuenta que aún queda mucho por hacer, sobre todo en la sociedad civil. Bueno, esto es más un comentario y hay muchísimos comentarios que preguntan, así que con esto pasaría para hacer un cierre de conclusiones y respuestas. Entonces, si quieren, vamos cerrando. Si quieren, Oriana, si quieres abrir tú. Y una de las cosas que yo les pediría es que respondan a las preguntas, si pueden cerrar diciendo, y creo que me parece que es parte de donde iba la pregunta de Luis, ¿qué puedes hacer? O sea, si tú estás ahorita en tu casa escuchando esta conferencia, ¿cuál sería una recomendación de algo de, sí, tú que me estás viendo, puedes hacer esto para abordar más a profundidad, para evitar el machismo tóxico? ¿Qué podemos hacer? Entonces, venga, las preguntas y luego una idea. Oriana. Bueno, no, Oriana cerró la última. Si quieres, empecemos por otro lado. Si quieres, empecemos por Mari Carmen. Bueno, yo a lo que dijo, bueno, Luis va a ser la conclusión, pero me voy a adelantar. Es que me sorprendió mucho porque creo que es muy raro que un hombre acepte que, bueno, muy raro, al menos en mi experiencia, lo que yo he visto, que acepte que tiene conductas machistas aún, y creo que es admirable. Creo que ese es el primer paso. Como yo digo, aceptar que pues uno, y las mujeres también, porque había algunos comentarios que decían que las mujeres muchas veces perpetramos estas conductas machistas, y sí, creo que es importante aceptarlo, darse cuenta, y entonces, como dices, ¿qué hacer? Yo creo que en el día a día, todas las actividades que hagas, se les puede meter esta parte de igualdad, ¿no? Es que desde que nacemos somos mantita rosa, mantita azul, y ya con eso te definen como hombre y mujer, y de ahí en fuera el regalo que vas a dar en el baby shower, y
lo primero que te preguntan en la caja es, ¿y el color del listón rosa? Porque ya, ¿no? Entonces, todas esas actitudes que todos los días vivimos y que tenemos que tomar una decisión, está yo creo que nosotros ir rompiendo esos estereotipos de género, que son los que al final escalan, y luego es el chistecito en el chat, y después es el acoso en la calle, y después es la manoseada, la violación, la golpiza en la casa, el feminicidio, ¿no? O sea, sí va escalando. Entonces yo creo que lo que dices, Luis, es muy valioso que lo aceptes, y el qué puedes hacer en tu día a día, con tu ejemplo. Yo creo que es lo mejor que uno puede hacer con el ejemplo. Enseñar que la igualdad entre hombres y mujeres es lo que va a hacer que las conductas machistas desaparezcan, ¿no? Eventualmente. Entonces, bueno, en cuanto a lo que se decía de las marchas, la pregunta que hubo de qué pasa con esto de la vandalización y demás, ¿para qué ha servido? Bueno, igual no ha servido, desafortunadamente no se han encontrado, hay mujeres desaparecidas y se sigue matando a muchas mujeres, pero ya se está hablando del tema. Esto es algo importantísimo, nos falta muchísimo por recorrer, muchísimo, pero ya es un tema en las noticias, ya se habla de las marchas. Bueno, nos gusta la forma, bueno, pero sí está teniendo un resultado que ya es un tema, y un tema importante, y un tema que incomoda, y un tema que provoca, y eso ya es un paso muy importante. Entonces yo creo que, no sé, yo siempre digo, a mí si me matan a una de mis niñas, que quemen el país entero, ¿no? Entonces, adelante, yo sí digo eso. Y sí, esta parte de empatía que nos hace falta, creo que a todos, ya es un tema, y que sigamos con el tema, no lo soltemos, que acabe la pandemia, regresemos a nuestra nueva normalidad, y si hace falta retomar las calles y romper uno que otro monumento, adelante. Es lo que yo digo. Eso es todo. Gracias, María Carmen. Enrique. Gracias. Pues yo, para cerrar, retomaría lo que mencionó Oriana sobre la importancia de ver o de pensar todos estos temas con estos lentes de interseccionalidad, porque además una de las cosas que le veo, una de las ventajas que creo que ofrece esa perspectiva es que facilita un poco más la empatía, porque entonces ya no nos vemos como yo soy solo esto, yo soy solo un hombre, o yo soy solo gay, o yo soy solo yucateco, yo soy solo chilango, y tú eres nada más una mujer, o eres nada más una persona con discapacidad, o solo eres una persona bisexual, sino que estamos cruzados por todo, ¿no? Al mismo tiempo, y esas cosas nos determinan más que otras, ¿no? Y lo segundo es, creo que, ¿qué recomendación yo haría? Haría dos. Uno, creo que es muy valioso, y es algo que en las redes sociales no tenemos, no lo permiten, hablar sobre nuestro proceso de cambio de opinión, ¿no? O sea, esto tiene que ver con varias cosas que hemos platicado hoy en los comentarios, que yo me di cuenta un día que tenía esta actitud y luego no. Las redes sociales un poco nos orillan a tomar posturas súper determinantes y a ser 100% homofóbicos o 100% incluyentes de las personas LGBT, y no permitimos nada en medio de eso, y no permitimos que la gente tenga dudas. Es algo que yo siempre digo en pláticas, talleres y demás. Pregunten, no tengan miedo de usar términos incorrectos, ofensivos, porque si no damos espacio a eso, es difícil tener estas pláticas que tienen que ser incómodas y darnos cuenta de dónde estamos teniendo actitudes desagradables, discriminatorias, etcétera. Entonces, hablar sobre cómo te diste cuenta que tenías una actitud, o qué leíste, o qué escuchaste, me parece súper valioso. Y por último, acércate y apoya a organizaciones como las que estamos hoy aquí representadas, pero no nada más. Y ya, muchas gracias. Gracias, Enrique. Oriana. Ahora sí. Ay, Dios, hice mi broma y me ahogué yo sola. Coincido muchísimo con todo lo que han dicho, y también creo que hay una parte muy activista en reconocer las violencias o los machismos que tenemos todos, y hay una parte todavía más activista en buscar que otros lo puedan identificar y ver, y ahí hay una parte que quiero reconocer muchísimo. Una parte fundamental para hombres que ya son adultos es que otros hombres les llamen la atención y les digan, no está padre, eso no está cool, güey. O sea, no te lo voy a celebrar, no me da risa tu chiste sexista, es muy incómodo, y empezar a poner como un alto. O sea, creo que ahí es donde necesitamos a los aliados de verdad, diciendo basta, desde los clubs de Toby, ¿no? Desde esos WhatsApp donde te mandan fotos de chicas, no sé qué, y decir no,
no está padre, deja de mandármelo, me voy a salir, esto no fue para lo que yo estaba aquí adentro. Eso por un lado. También creo, o sea, como hay muchas cosas que se pueden hacer en lo cotidiano que cambian, que ayudan y que de verdad o sea, le pueden salvar incluso la vida a alguien. Hay una campaña en la India, por ejemplo, de escuchar a los vecinos que se están golpeando. Que a mí me ha tocado muchísima gente decirme, mi vecina se están gritando cada vez más fuerte, ¿qué puedo hacer? Y no puedes llegar y decir, soy Superman, no la golpees, no sé, no, o sea, como eso no aplica. Entonces, pero sí es importante saber que romper los momentos de tensión, tocar el timbre para decir, hola, ¿ustedes tienen agua? O, oigan, ¿escucharon la campana de la basura? Cualquier cosa que rompa el momento de tensión puede salvarle la vida a tu vecina. Entonces, también como ser conscientes de cosas así que nos hacen hacer comunidad, y creo que hay una parte de esa como de romper con la idea de que las cuestiones de violencia intrafamiliar son particulares, son privadas y que no hay que meterse. Sí hay que meternos, hay que funcionar más como comunidad, no hay que dejar que nos rompan la idea de ser gente, ¿no? O sea, como de en serio poder responder de una manera como más de manada. Lo otro también creo que quiero decir que informémonos, conozcamos las organizaciones, podamos darle acceso y herramientas a quienes no tienen acceso, porque creo que muchas veces las vecinas, ¿no? Las otras no saben que existen teléfonos de la Red Nacional de Refugios, que existen páginas, que existe incluso Zaptel, o sea, como si alguien está teniendo, ¿no? Como hay muchísimas cosas y herramientas que están allá afuera y que podemos socializar más. Que el legal y seguro en un estado como Guanajuato creo que depende de muchísimas cosas. Primero, que salga del Código Penal, por supuesto, pero más allá de eso, ¿cómo lo logramos? Creo que hay una parte ahí que tiene que ver con, si bien he estado diciendo que no es cuestión privada, ese tipo de decisión es completamente privado, pero el Estado tiene que garantizar que cuando se toma la decisión se dé en las mejores condiciones posibles. Entonces, entender que una ley no provoca abortos, lo único que está haciendo es que está cuidando la salud de las mujeres. Las mujeres que deciden abortar van a abortar igual, les importa muy poco la ley. Lo que tenemos que garantizar es que no lo hagan con miedo y que no lo hagan con riesgos. Entonces, es eso, como empezar a hablar desde la empatía, hacer lo que los líderes religiosos no están haciendo en cuanto a ser espirituales. Hay que fomentar la empatía y entender que las situaciones de cada una son personales y que nadie más que yo misma puede saber a qué me estoy enfrentando, y no puedo obligar a nadie a ser mamá, porque eso sería terrible para esa persona y para la criatura que saliera. Entonces también hay que o sea, de verdad tener un contacto ahí, y no se trata de si el Bajío es más religioso o no. Si somos más religiosos, tendríamos que entender esa parte de empatía de cuál es el entorno en el que queremos que las comunidades crezcan y se desarrollen. Son en el Fondo María, les puse el link en el chat. Sí, Fondo María para las mujeres que lo necesitan, y esto de apoyo a las organizaciones. Y Ana Yancy, gracias por tu trabajo. Sabemos que es complicado, y también es importante que ustedes nos digan al resto del movimiento de derechos sexuales y reproductivos qué necesitan, cómo les hacemos llegar ayuda, porque sabemos que el trabajo en los estados es sumamente complejo, y en estados como Guanajuato, que tienen este sello, que se sienten orgullosos de ser estados tan conservadores, es más complejo. Entonces, sé que estamos sobre el tiempo. A mí me gustaría cerrar, bueno, les dejamos ideas de qué puedes hacer lo cotidiano, y una de las ideas que el otro día leía un mensaje y veía, o sea, me parece que el sexismo hay que tratarlo como el COVID. 1, tienes que asumir que lo tienes. 2, escucha a los expertos y a las expertas. 3, no lo contagies, no lo disemines, páralo. Y 4, está dispuesta a cambiar tu vida para detenerlo. Entonces, muchísimas gracias por participar. Bye. Aquí hacemos corazón. Muchísimas gracias. Gracias, María Antonieta. Gastón, ahí no sé si quieres ya pasar al cierre. Y si no, pues nada más invitarlos a la próxima jornada. Ahí, Gastón, si quieres comentar algo sobre la próxima, que sería la última. Entonces, aquí tenemos una lámina muy rápida, y de verdad creo que nos quedamos con muchas reflexiones. Me encanta, María Antonieta, esto que hiciste, esta similitud, y creo que nos quedamos con esta parte, y los vemos pues ya muy pronto, este 16 de julio, sobre gobernanza post-COVID.